Buenos días a toda la audiencia conectada a esta presentación del Business Week que ya introdujo nuestro equipo de mercadeo. Me es muy placentero poder acompañarnos en la mañana en un tema que es muy relevante hoy día y que tiene que ver con la necesidad de liderazgo transformacional y de reinvención de los modelos de negocio. La agenda que vamos a desarrollar durante esta sesión está descrita, como ven en la presentación en sus pantallas. Vamos a empezar con un contexto de transformación empresarial en la actualidad. También estaremos un poco revisando por qué es crucial un liderazgo transformacional en la reinvención de los modelos de negocio hoy día. Igualmente, exploraremos cuáles son las características principales de un liderazgo transformacional para la reinvención de los modelos de negocios. Asimismo, estaremos también viendo cuáles son las diferentes dimensiones de los modelos de negocios a reinventar y su impacto desde el punto de vista del liderazgo, y algunas herramientas que típicamente las organizaciones toman en cuenta para fortalecer estos procesos que vamos a estar evaluando en esta sesión o revisando en esta sesión. E igualmente tendremos 5 conclusiones importantes sobre las cuales quizás vamos a dejar los mensajes más relevantes del contenido de la agenda. Y por último, pues estaremos revisando las preguntas que ustedes tengan a bien formular en la herramienta de preguntas que tiene en la herramienta de presentación en vivo Global Meeting. ¿Okay? Así que bueno, habiendo dicho eso, vamos a movernos con el contexto de transformación empresarial actual, ¿no? Un elemento que es importante hoy día dentro de las organizaciones y que se convierte en un aspecto retador para cualquier equipo ejecutivo, para cualquier CEO, para los líderes de sus organizaciones, tiene que ver con el mantener a la fuerza de trabajo motivada. La motivación definitivamente es un combustible que ayuda a avanzar en los cambios que se requieren en las organizaciones, sobre todo cambios en un ambiente donde hay una sobreestimulación de diversos factores que nos impactan todos los días en la vida personal, profesional, en el quehacer humano en general. Por eso, cuando pensamos en cómo estamos hoy día y cómo los grandes líderes de las organizaciones se preparan para abordar las transformaciones que sus negocios necesitan para ser sustentables en el futuro y para mantenerse, un elemento importante que los empleados ven o los colaboradores ven es si ellos ven un futuro en esas organizaciones. La encuesta global de esperanza y miedos que todos los años realiza PwC, en este año está haciendo mucho énfasis en estos elementos. El poder, por ejemplo, mantener la motivación del equipo cuando ven más claro el futuro, cuando tienen acceso a nuevos conocimientos, cuando creen en la gestión y que se están haciendo las prioridades de manera apropiada, les provee un sentido de seguridad en la experiencia que como colaborador tienen en la organización, les da seguridad psicológica y emocional para abordar el reto que cada día tenemos en la organización. Ha habido muchos cambios definitivamente en cómo gestionar el personal, pero hay algunos elementos que ante la incertidumbre de lo que implica nuevas tecnologías y nuevas formas de ver las cosas que hacemos todos los días, como el tema de la inteligencia artificial, pues van a estar siempre presentes. Confianza, claridad, apoyo cultural son elementos que definitivamente siempre van a estar presentes y que de alguna u otra manera los tenemos que estar siempre tomando en cuenta. Por otra parte, hablando también de la sobreestimulación, las empresas hoy día tienen demasiados frentes abiertos. Yo creo que a diferencia de muchas otras épocas, quizás estamos viendo cómo, por ejemplo, las megas tendencias están impactando en diferentes frentes. Por ejemplo, el tema tecnológico, sin duda,
el aspecto del cambio climático, los cambios demográficos que son terribles en todas las geografías y un nuevo posicionamiento del poder global. El poder político, el poder geoeconómico es un aspecto que está muy presente allí. Un artículo de nuestro equipo de estrategia que habla de cuándo es el momento apropiado para reinventar el negocio, da cuenta de esta situación y menciona, por ejemplo, que las fuerzas que hemos mencionado anteriormente están acelerando la necesidad de hacer las cosas diferentes, de reinventar los modelos de negocio para garantizar competitividad y para también garantizar esa sostenibilidad en el tiempo. Ahora bien, nos preguntaremos por qué, ¿no? Y la estadística, los datos siempre matan el relato, ¿no? Y dominan el relato. Los datos siempre matan también las presunciones, ¿no? Pero, por ejemplo, es un dato importantísimo y que sale de nuestras encuestas que hemos realizado globalmente en los últimos 2 años, es que el 50% de las empresas cuya edad promedio en el pasado, en la década de los 80, era de casi 40 años, hoy día no llega a los 20 años. ¿Eso qué no quiere significar? Que las empresas están adaptándose de manera urgente, rápida y resiliente ante los diferentes cambios de mercado. Desde el punto de vista del liderazgo, esto es un aspecto importante. El liderazgo de todas las empresas tiene que estar muy pendiente de cuáles son los cambios que hay en los sectores, los cambios en sus clientes, en los cambios en la tecnología que afectan la manera como entregan productos y servicios a su mercado objetivo. Por otra parte, y este dato es impresionante, desde el año 2000 en adelante, en la lista de empresas que forman parte de esa lista selecta de Fortune 500, hay un 52% de empresas que o se han declarado en quiebra, han sido adquiridas por otra organización o simplemente han dejado de existir. Y esto lo que nos dice es que el cambio es algo que está allí siempre presente y que en tiempos como el que vivimos actualmente, pues debemos estar con la mente abierta, muy flexibles para ver dónde están las alianzas, dónde están los nuevos negocios y cómo perdurar. El gran reto hoy día es perdurar siendo rentable. Y cuando el año pasado preguntamos en la encuesta general de CEOs, esa encuesta nos dio un dato terrible. El 45% de los CEOs no ve viable a sus organizaciones en los próximos 10 años, a menos que esas organizaciones cambien de rumbo. Esto nos lleva a pensar, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que nos dan evidencia de que es necesario hacer un cambio? Hay diferentes factores que vamos a analizar en las slides siguientes, pero por ejemplo, cuando hay una desaceleración del ritmo de ganancias o cuando hay un incremento en los costos de operación, definitivamente que el camino hacia perdurar como organización en el mercado objetivo pues se va haciendo más angosto. Y esto implica que los desafíos de corto plazo tengan que ser identificados con mayor rapidez de lo que en muchos casos están siendo identificados para poder capitalizar en el futuro. El playbook de un equipo ejecutivo en las organizaciones hoy día pasa por no solamente ver una estrategia de 3, 4, 5 años, sino ver cómo las cosas van cambiando en el inmediato plazo, de forma tal de poder hacer cambios oportunos y que tengan el nivel de efectividad y resultados que se están esperando. ¿Por qué? Porque las preferencias de los consumidores, las regulaciones, la configuración de la fuerza de trabajo, de la escasez de mano de obra, las competencias y habilidades del personal están todas siendo afectadas por los diferentes frentes que se están abriendo desde el punto de vista de la tecnología. Ahora bien, la reinvención del negocio para las organizaciones es un tema de discusión en todas las mesas de junta, en todas las mesas de comité ejecutivo que existen
en la actualidad. Y pasan por que los equipos, los líderes, identifiquen qué está sucediendo en el mercado, cómo la disrupción tecnológica está afectando su mercado. Si hay aspectos del tema climático que hay que considerar en la estrategia de distribución o de cadena de suministro, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en lo que tiene que ver con las capacidades del personal? ¿Cuáles son las expectativas de los clientes, las restricciones que los clientes pueden tener, las necesidades a satisfacer de esos clientes? Y obviamente, cómo configurar un nuevo perfil de competencias en los equipos que permitan hacernos de ese reto actual a través del éxito comercial que debe tener toda estrategia. Por eso decimos acá que la reinvención del modelo de negocio es hoy y debe ser una prioridad. Ahora, debemos hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿por qué el liderazgo es crucial para reinventar un modelo de negocio? Yo pienso que mucho se hace en las organizaciones en cuanto a implementar nuevas tecnologías, en cuanto a implementar nuevos sectores, en cuanto a implementar nuevas metodologías, en cuanto a implementar lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Pero muchas veces se nos olvida el factor humano, el factor de que las empresas con un líder fuerte perduran mientras el líder esté, y muchas veces esas empresas tienen una misión que va mucho más allá de la vida biológica que tenga el líder. Por eso, por ejemplo, si comparamos con el mensaje que tenía nuestra encuesta de esperanzas y miedos del año pasado, esa encuesta del año pasado nos decía que liderar es una forma de construir resiliencia. Y sobre todo construir resiliencia para darle sustento a una fuerza de trabajo que está estresada, que está dispersa en muchos casos, que está buscando la dirección. También esa encuesta del año pasado nos decía que los colaboradores tienen que aprender una mejor forma de adaptarse al cambio. Incluso el Foro Económico Mundial, en un paper que nosotros ayudamos a redactar y a promulgar, da cuenta del mismo elemento. ¿Y esto qué implica? Esto implica que en las organizaciones se tiene que estar trabajando de manera seria en la generación de un liderazgo transformacional que tenga la capacidad de reformularse, de transformarse a sí misma y de poder empoderar a la gente hacia los objetivos que hay que perseguir como organización. La encuesta del año pasado decía, por ejemplo, que el 64% de los trabajadores experimentaron cambios en su trabajo en los últimos 2 meses, y esos cambios tenían que ver con nuevas herramientas automatizadas, con nuevos cambios de mercados o direcciones de mercado, con inteligencia artificial, etc. El 50% de los trabajadores en el año pasado nos decían, y vamos a ver el cambio con respecto a este año, el 50% de los trabajadores nos decían que la carga de trabajo ha aumentado. Y es cierto, porque si ustedes vieron en las slides anteriores donde estaba el embudo entre la desaceleración de las ganancias y el incremento de los costos, siempre una medida del librito es reducir costos de personal, que es un costo muy importante muchas veces. Y hay otras medidas, obviamente, pero cuando reduces costo de personal, la carga de trabajo se distribuye y sobrecarga a las personas en sus actividades. Por otra parte, ya damos cuenta de la duda que existe en un número importante de CEO sobre la viabilidad de la empresa en los próximos 10 años. Y, por último, se configuraba el año pasado un reto importante para los trabajadores en el sentido de que más de la mitad pensaban que el cambio tecnológico, incluyendo IA generativa, agéntica, robótica y otras cosas, los iba a impactar en la medida en que sus puestos de trabajo eran vigentes hoy o no lo eran en el futuro. Con este marco nos acercamos al 2025, y en el 2025 lo que nos indica la encuesta de Fuerza de Trabajo, Miedos y Esperanza
es que la reinvención de los líderes transformacional es esencial para perdurar, para impulsar transformaciones y para ir más allá de los ajustes tácticos y de como un elemento para introducir una transformación profunda en sus organizaciones. En ese sentido, las características de ese liderazgo pues, van a ser muy importantes para dar apoyo al desarrollo y dar seguridad financiera a la organización. Y entre los hallazgos más importantes que yo podría rescatar de la encuesta de este año están que 9 de cada 10 usuarios diarios de la inteligencia artificial generativa son más optimistas y esperan mejores beneficios de la misma porque han aprendido a manejarla y a sacarle beneficio a ese tipo de herramientas. Solamente un 6% de la fuerza de trabajo usa inteligencia artificial avanzada como la agentativa. El 70% de la fuerza laboral cree tener cierto control como la tecnología impactará en su trabajo, y el 78% de los empleados están alineados con la visión de la empresa y se sienten más motivados. ¿Esto qué nos dice? Si vemos el año pasado, lo que estamos viendo del año pasado es que había un montón de cosas que estaban poniéndose sobre la mesa, nuevas cosas que están siendo implementadas, nuevas tecnologías que están comprendiéndose, y quizás hoy en algunas de estas empresas que forman parte de esta muestra de encuesta, lo que nos está diciendo el resultado que estamos obteniendo es que quizás hay un mayor conocimiento y hay un menor miedo hacia el futuro. Y esto es muy significativo y esto forma parte de acciones inmediatas que las organizaciones tienen que tomar. ¿Por qué se los digo? Porque el conocimiento es la madre del desarrollo en este caso. Si nosotros logramos a nuestros equipos subirle la barra en competencias, poder formarlos apropiadamente, su incertidumbre acerca del futuro y su manera de aportar al objetivo estratégico que tiene la organización va a cambiar de manera fundamental. Eso lo está demostrando estos resultados de esta encuesta. Por ello, los cambios que vamos a estar obligados todo el tiempo a hacer, y esto no es una cosa que se nos ocurrió en PwC hablar de reinvención, ¿no? La reinvención de los modelos de negocio está siendo una realidad diaria en las organizaciones en los últimos 15 años, para ponerle una fecha inmediata. Pero también tenemos que tomar en cuenta que en los últimos 40 años la tecnología ha cambiado de una manera radical. Y está impactando en todos los aspectos del negocio, como lo vemos al lado derecho, de una manera importante también. La Internet, que empezó a irrumpir de forma fuerte al principio de los años 90, no es ni cercanamente hoy lo que implicaba trabajar con la Internet en aquella época. Me acuerdo, y a lo mejor aquí mucha gente muy joven, pero yo tengo unas canas y lo puedo decir, cuando tú te conectabas a la Internet para enviar correos electrónicos o para consultar buscadores, tenías que conectarte por una línea telefónica y sonaba un sonido que era muy particular también. A lo mejor muchos acá se están sonriendo, les causa gracia y quizás en algunos casos hasta lo añoran, ¿no? Pero la tecnología ha cambiado de una manera dramática, la forma de hacer el supermercado, la forma de viajar, todo ha cambiado de una manera radical. Ahora bien, ¿qué hace falta para abordar el futuro? Yo estoy convencido de que en las organizaciones tenemos que trabajar en un liderazgo que transforme lo que estamos haciendo. Si no, no vamos a ser vigentes en los próximos años. Ya la encuesta dice que más del 50% o casi el 50% de los líderes de las organizaciones piensan que en los próximos 10 años, decidir cómo van, no van a ser viable la supervivencia de sus organizaciones. Por ello, es importante que veamos los escenarios. Si imaginamos un futuro donde los CEO miran lo que va a pasar, perdón, en los próximos años, y miran hacia atrás y dicen, oye,
pudimos aprender de estas experiencias nos ayudaron a adaptarnos, a prosperar y hemos transformado lo que hacemos porque entendimos cómo esos cambios estaban llegando. Por otra parte, van a haber empresas que se van a ver rezagadas con respecto de los rivales porque se frustraron y no pudieron seguir el ritmo porque no entendieron cómo las fuerzas o las megatendencias estaban impactando en su modelo de negocio. Y habrán otros que mirarán atrás y se preguntarán cómo sus organizaciones que antes prosperaban se convirtieron en una respuesta a preguntas de trivia empresarial en la que ya las cosas no son como eran antes. Fíjense que recordamos que una de las estadísticas importantes de la encuesta de CEO es que el 52% de las empresas que estaban en el Fortune 500 en el 2003 ya no están, o han cambiado o han sido adquiridas por otras empresas. Entonces, este elemento es importante considerar hacia qué, a que hay que reconfigurar nuestra fuerza de trabajo para poder abordar la reinvención de una manera exitosa. Tú puedes tener los 10.000 decks de estrategia bien bonitos y con los colores del branding de tu organización distribuidos en la intranet, en el SharePoint de la organización, y magnífico, eso está excelente. Pero si no podemos hacer que la fuerza de trabajo entienda esa estrategia y se mueva hacia adelante y nos ayude a impulsar esa estrategia, pues tenemos la batalla perdida. Y eso implica, desde el punto de vista del liderazgo, que hay que interpretar lo que está pasando en el entorno y comunicarlo con el equipo, mantener esa comunicación. Por otra parte, mantener esa comunicación, pues le va a ser mucho más sencillo a los líderes establecer metas ambiciosas y poder comunicarlas y hacer transformaciones profundas para lograr los objetivos que se han establecido y al mismo tiempo entender cómo catalizar todas las expectativas y necesidades del equipo y de mantener los motores andando. Eso es importantísimo. El 46% de los empleados piensa que si su equipo directivo hace estas cosas, ellos van a acompañar el propósito, los valores, a mantener una cultura ganadora en sus organizaciones. Y cómo entonces desde el punto de vista del liderazgo debemos estar muy pendientes, ¿no? Creo que un aspecto importante de la dialéctica organizacional es entender cómo las cosas han venido pasando en el pasado, perdón, y cómo podrían suceder en el futuro, cómo proyectarlas. En el pasado era más relevante, por ejemplo, que el éxito de una organización se midiera por su desempeño. En otros casos, el entrar en un sector o un tipo de empresa a invertir era más comúnmente debido al atractivo del sector. Estos dos elementos se han mantenido en el tiempo, pero han ido dando espacio también a otros elementos que son tan igual de importantes como ellos mismos. Por ejemplo, el aspecto de la innovación empezó a impactar muy fuertemente a finales de los años 90 y es lo que más relevante podemos estar viendo hoy día en la toma de decisiones por parte de los líderes a la hora de hacer cambios sustanciales en sus modelos de negocio. Los shocks, tanto económicos como la pandemia, como las guerras o los efectos geopolíticos y geoeconómicos también tienen un elemento importante a considerar. Entonces, todos estos elementos, los temas regulatorios, los temas sociales y ambientales, tienen un impacto importante. Como líderes tenemos que estar teniendo como un radar para capturar todo esto. Pues es importante tener claro qué significa cada una de estas cosas, ¿no? Muchas veces estos son indicadores de que las cosas hay que cambiarlas. Cuando el desempeño financiero y operacional va decayendo, pues hay que tomar acciones rápidamente. Cuando el atractivo de la empresa
deja de ser tan brillante como a veces lo veíamos. Tenemos que ver hacia otros sectores que son más atractivos y ver cómo podemos hacer alianzas o abordar otros sectores o productos o nichos que antes no estábamos abordando, sin olvidar los aspectos que tienen que ver con la innovación. Y a veces innovar en una empresa puede resultar muy caro, por eso es que de repente sale mejor conseguir un socio que tenga esa parte de innovación vista o buscar inversionistas que puedan financiar ese elemento importante. Entonces, estos son aspectos que creo que hoy en día hay que verlo con mayor detenimiento. Por eso, si tratamos de traducir lo que inicialmente habíamos dicho, entonces nos estamos encontrando a 5 características importantes que los líderes transformacionales tienen que tener. Tienen que tener primero el entendimiento del mundo, porque las megatendencias actuales no son información que tú lees en un ex y se te olvida en 24 horas. Son elementos que deberían formar parte de las discusiones en las mesas de trabajo de los ejecutivos. ¿Cuáles son las dinámicas sociales? ¿Cuáles son las dinámicas empresariales? Y cómo eso nos pone en un contexto diferente de la perspectiva en la que entregamos valor a nuestro mercado objetivo. El otro aspecto importante tiene que ver con la forma como establecemos metas. ¿Cuáles son los elementos que permiten hoy día empujar los resultados de la mejor manera posible y de la mejor manera también gramaticalmente considerable, ¿no? Y el otro aspecto importante es cómo nos volvemos obsesivos, disciplinados, prácticos para lograr los resultados. Es importante entregar lo que se promete. Es importante que los resultados que se visualicen sean los resultados que sean alcanzables para que se puedan entregar. Y desde el punto de vista de actuar como catalizador, es importante ganarse a la fuerza de trabajo como unos seguidores. Unos seguidores no de la persona, no del líder, sino del mensaje. Unos seguidores del propósito. Unos seguidores que fomenten un ambiente de colaboración. Y esto es importantísimo porque creo que las estadísticas también nos dicen que las empresas donde la gente colabora entre sí es la empresa que les va mejor en muchos temas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta hoy día y esto implica ver en nuestra fuerza de trabajo y en nuestra capa de líderes si estas características están. Difícilmente un líder pueda tener todas estas características juntas, pero aquí cuando hablamos de colaboración, hablamos de equipo. Entonces, estas características en general deberían estar en ese equipo que representa y que echa hacia adelante la organización. Pero otra parte está el aspecto que tiene que ver con cuáles son aquellos elementos que son un habilitador para promover un liderazgo de transformación en la organización. Ya decíamos, el entender las megatendencias, comprender las fuerzas disruptivas y convertirlas en un punto a favor es algo que implica elevar el nivel de conocimiento, estar muy pendiente de lo que pasa en los mercados y asegurar cómo esos cambios impactan desde el punto de vista operacional y de resiliencia a su organización. El otro elemento importante tiene que ver con trabajar en el desarrollo de capacidad de liderazgo. Pienso que en las organizaciones hay mucho dinero que se gasta en formación, pero muchas veces esa formación está asociada a un tema que es de muy corto plazo. El liderazgo garantiza resultados de mayor largo plazo, de plazo a este plazo que estamos previendo, ¿no? Con lo cual hay que invertir en estos temas. Así como se está invirtiendo fuertemente en el tema de innovación digital y que implica que también hay que entender cómo las competencias digitales, las competencias de transformación del equipo se están configurando y hacia dónde hay que dirigirlas. Y obviamente, esto es un mensaje muy importante, que es el último, que es convertir el tiempo, el enfoque y el bienestar de tus amigos. Hace poquito estaba visitando uno de los clientes y estábamos viendo un proceso de transformación en el que el CEO nos decía que tenía un número, no voy a decir el número porque asusta, de proyectos de transformación importantes. Eran mucho más de 100.
y eran proyectos todos en la organización. Eso generaba un estrés importante en las organizaciones, al punto tal de que es el bienestar de las personas compromete realmente la consecución de esos proyectos. Entonces, es importante tener en cuenta esto porque también hay que buscar el balance apropiado para poder asegurar que estamos vivos para lograr el objetivo claramente. Ahora, desde el punto de vista de las diferentes dimensiones del liderazgo transformacional cara a lo que son los modelos los modelos de reinvención del negocio, hay varios elementos que tenemos que considerar. El primero es que esto es un elemento estratégico definitivamente en sus organizaciones y que forma parte de un ejercicio en el que hay que darle forma al futuro que la organización desea tener. El otro elemento es voltearnos a ver qué tenemos hoy día. Si tenemos la estructura, tenemos los cimientos, tenemos los recursos para poder abordar esa estrategia que nos permitiría llegar al estado que deseamos llegar en el futuro. Y el tercer elemento es que a raíz de ese autoconocimiento, dónde estamos hoy día y cuáles son esos elementos que forman parte de esa estructura para construir, entonces tenemos que crear soluciones. O sea, cuáles son los elementos que pueden acelerar ese paso que queremos dar. ¿Para qué? Para hacerlo de una manera disciplinada y clara que nos permita ser sostenibles en el tiempo, mantener los resultados y mantener la promesa que se le hace no solamente a la fuerza de trabajo, sino también a los accionistas de la empresa. Por eso, cuando estamos en estos momentos de reinvención del negocio, hay tres elementos que las organizaciones se empiezan a preguntar en torno a los modelos de negocios que ellos han adoptado o que quieren adoptar. Por ejemplo, una opción típica es la de expandirse desde productos y servicios a soluciones impulsadas digitalmente. Pero cuidado, muchas veces, si no hay una estrategia clara, si no está la estructura bien definida y si no están bien documentadas, analizadas y con resultados sostenibles de esos casos de estudio o casos de negocio para productos y soluciones impulsadas digitalmente, pues podemos tener un problema grave de frustración y de no alcanzar las expectativas que estamos prometiendo o que estamos queriendo satisfacer. El otro aspecto importante tiene que ver con la omnicanalidad, con los negocios B2B, B2C, en donde las organizaciones están, por ejemplo, aprovechando la venta directa al cliente frente a opciones de canales tradicionales como los canales híbridos. Y el otro elemento importante que están pensando es, si no tengo la estructura, si no logro alcanzar las soluciones que sé que necesito, entonces, ¿de qué manera me asocio con otros ecosistemas? Entonces, esos aspectos están impactando en la manera como uno se hace preguntas sobre la propuesta de valor que tiene la organización, sobre cómo debemos aproximarnos a los clientes, qué es la oferta para esos clientes, cuáles son esos clientes que debemos abordar, cómo capturamos valor y es, por ejemplo, cuál es el modelo de ingreso que yo voy a adoptar o cuál es la estructura de costo que se necesita para poder hacer esto o de qué manera hago uso de la financiación. Entonces, esos elementos de captura de valor son muy importantes considerarlos y los líderes deben verlos. Y el otro aspecto importante tiene que ver con la entrega. Esa entrega de valor, ¿cómo debe ser? En cuanto a las capacidades del equipo, en cuanto a las tecnologías que ofrecemos, en cuanto a las habilidades que tenemos, qué podemos ayudar a las personas y a los clientes, de qué manera trabajamos como socios con los ecosistemas que identificamos como potenciales aliados. Esos son elementos que hoy día creo que están en la mesa de muchos y que hay que empezar a capturar y capturar de una manera apropiada. Por eso, desde el punto de vista de nuestro modelo de aceleración de este tipo de iniciativas estratégicas, nosotros tenemos una metodología donde ayudamos a hacer la visualización del futuro, a establecer cómo debemos estar fundamentados para poder alcanzar esa misión, a acelerar
cómo identificamos soluciones y la manera de poder implementarlas, y obviamente a generar toda una cadencia de reportería, seguimiento y monitoreo para asegurar la sostenibilidad de esas iniciativas y del negocio en general. Es por ello que típicamente en los procesos de reinvención del modelo de negocio las empresas pasan por un ciclo. Cada solución que identifican está ligada a una estrategia, está asociada a una estructura que es requerida para movilizarse y para ir hacia adelante, está enfocada en ir aumentando la intensidad de esa estrategia que se identifica o ese plan que se identifica y de su ejecución. Es un proceso interactivo que lo que busca es entonces establecer de qué manera estamos agregando valor, capturando valor y estamos haciendo uso del propósito que se ha definido por la organización. Ahora, típicamente, y ya casi terminando, ¿cómo hacen las organizaciones este proceso? Hay varias herramientas que hoy día estamos viendo y en muchas nosotros ayudamos a nuestros clientes a establecerlas, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos existe una estrategia en la organización, pero esa estrategia en la organización de repente carece de un análisis del potencial de crecimiento que tiene la organización o sus segmentos de negocios o sus iniciativas. Otras veces la estrategia de las organizaciones pasa por tener primero un análisis del mercado. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Cuáles son los drivers importantes del mercado? ¿Cuál es la data de negocio que se genera, de recursos, de infraestructura? Todos estos elementos que son importantes incluso a la hora de decidir si una iniciativa va o no va. Entonces esto es muy importante. El otro elemento a considerar que es relevantísimo es el de la preparación organizacional. Tengo la estructura, tengo a los líderes, tengo a las personas y las capacidades en el momento y en el lugar apropiado. Esos son aspectos que también se tienen que considerar muy fuertemente. Igualmente, no podemos hacer todo esto sin entender cuáles son las necesidades de los clientes. Si los conozco, si sé de qué manera está cambiando el gusto. Y obviamente también hay un aspecto que es relevantísimo, que es conocer cuál es la capa de competencia que tengo, de qué tipo de competencia estoy afrontando y cuáles son los eventos externos que me pueden generar cambios en ese particular. Estos análisis son importantes porque muchas veces las organizaciones se gastan un buen dinero en hacer unas estrategias de negocio, unos PowerPoint bonitos, pero muchas veces no tienen todo el análisis por detrás. En ese sentido, nosotros ayudamos bastante a organizaciones de este tipo de cosas para poder ir con pasos un poco más seguros hacia las tomas de decisiones. Y es importante esto que les menciono porque eso genera una diferencia entre optimizar y transformar un negocio y entre reinventar ese negocio completamente. Mientras en la optimización y la transformación uno habla de mejorar, por ejemplo, el funcionamiento de un área, de una empresa, en la reinvención del modelo de negocio pensamos en cómo cambiar la forma de crear valor. Mientras en otros casos hablamos de cuál es el alcance dentro del modelo operativo que existe, cuando hablamos de reinvención nos enfocamos hacia los cambios que son fundamentales y radicales para hacer las cosas diferentes y capturar el valor que queremos capturar. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de necesidades internas, en los temas de reinvención de negocio, validamos esas necesidades internas con los cambios que están ocurriendo en el entorno externo, para ver si realmente eso es así. Y mientras, por ejemplo, en algunos casos las organizaciones se enfocan en mejorar los procesos, tecnología o en adoptar una nueva herramienta o reestructurarse, en el modelo de reinvención de negocio lo que estamos pensando es cómo generar nuevos ingresos, cómo atacar nuevos mercados y cómo innovar con los productos. Y por último, en esta parte, mientras en las organizaciones se piensa en el modelo de negocio que puede ser mejorado, en reinvención lo que sucede es que
nos damos cuenta que ese modelo de negocio ya no es potable y hay que hacerlo de nuevo. Entonces, esa es una diferencia importante a remarcar en estos conceptos que queríamos establecer y que los liderazgos tienen que entender. Ahora, ¿cuáles son las principales conclusiones? En primer lugar, la reinvención del modelo de negocio es una necesidad urgente y transversal. Ya lo decíamos anteriormente, hay muchas megatendencias y ignorar estas megatendencias nos puede llevar a la obsolescencia. Recordemos que más del 50% de las empresas en el 2003 han sido adquiridas, han quebrado o simplemente han desaparecido, han cambiado de manos. El otro aspecto a reflexionar como una conclusión importante es que el liderazgo transformacional, es el motor de la transformación. Y estamos hablando de gente. Y eso implica que los líderes deben ir más allá de los ajustes tácticos y adoptar una mentalidad profunda en la transformación e inspirar y empoderar a los equipos. No olvidarnos de la motivación, como ya decíamos anteriormente. La tercera conclusión que queremos ponerla sobre la mesa es que la transformación es un elemento que impacta todas las dimensiones del negocio, es como un efecto dominó. Cambiar un modelo de negocio tiene impacto en múltiples áreas del quehacer organizacional, por lo cual es fundamental desarrollar las capacidades de nuestra gente para poder acometer todos esos cambios. Y el otro elemento importante de conclusión es que el liderazgo transformacional se basa en esos 5 diferenciadores que mencionábamos. El poder estar pendiente del entorno y las megatendencias, el tener una ambición radical, el lograr los resultados que se prometen, el actuar como un catalizador de su fuerza de trabajo y alimentar los motores del equipo. Como decíamos antes, raramente tenemos todas esas habilidades en una sola persona. Y la quinta recomendación es que la reinvención o conclusión es que la reinvención debe estar guiada por criterios claros y estrategias atractivas. Y por eso le hacíamos énfasis en las herramientas, en los estudios de mercado, en los estudios de gestión de demanda, en los estudios de gustos de los clientes, en el análisis de competencias o de competidores que puedes tener en los mercados. Son elementos que son necesarios para modelar financieramente las iniciativas que se proponen. Y ya para nuestro cierre, pues recordarles que ser un líder transformacional no es una cosa sencilla, es un trabajo y un camino que es de largo recorrido. Muchas veces te puedes sentir solo, pero qué bueno es sentirse acompañado cuando la gente siente que lo que estás haciendo es el camino correcto. Eso es impresionante. ¿Y por qué? Porque esas cualidades que queremos tener, esas 5 cualidades que resaltábamos y que queremos tener en los líderes, raramente están en una persona, están en el equipo. Entonces hay que integrar a los equipos en todo caso. Muchos de nosotros necesitamos prestar atención y dedicar tiempo para nuestro propio desarrollo. El viaje para convertirse en un líder transformador comienza por ser críticamente consciente de uno mismo. Así que bueno, con esto pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Con mucho gusto las estaremos atendiendo y en este caso, pues, Nayua, te cedo la palabra para que me digas qué preguntas puede haber de la audiencia. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, señor Bismarck, parece que todo quedó extremadamente claro porque no hay preguntas por parte de la audiencia. Antes de cerrar, sí sería importante invitarlos para el panel que tenemos el día de mañana, Estrategias ESG en la región, cómo avanzar hacia un negocio sostenible. Magnífico. Así que Lo igual invitamos a dejamos conectarse información mañana de nuevamente. contacto. Sí, ahí está la información de contacto del señor Bismarck en el caso tal de que tengan alguna consulta. Muchas gracias, señor Bismarck. Hasta luego.